Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Guadalupe Mora de GES1 México. Para mí es un gusto el día de hoy estar acompañándolos en esta sesión más de un webinar que hoy por hoy es bastante interesante y por lo cual me voy a permitir, antes de ceder el micrófono a nuestra ponente, a platicarles brevemente de qué empresa nos está acompañando el día de hoy y quién y qué speaker y qué conferencista el día de hoy nos va a aportar un tema como ya lo hemos venido anunciando a través de nuestros medios, el tema de migración de empaques. El día de hoy está con nosotros la empresa Intertech. Voy a hablar rápidamente acerca de ellos. Cuentan ya con más de 130 años de experiencia como proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad y apoyan a un gran número de industrias a través de la red global de oficinas y laboratorios que tienen estratégicamente ubicados en todo el mundo. También conocen ellos la importancia de la calidad y seguridad de la industria y por ello apoyamos a nuestros clientes, apoyan a sus clientes proporcionando una amplia gama de soluciones que van desde la auditoría, inspecciones, análisis, hasta la certificación de productos y servicios. El día de hoy nos acompaña para impartir este tema de migración de empaques Diana Berenice Martínez, y del cual también voy a hablarles un poquito acerca de ella. Pues actualmente efectivamente está trabajando dentro de la empresa Intertech Testing Services. Ella es coordinador de análisis para la industria de alimentos. Es ingeniera en alimentos egresada por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una especialidad en biotecnología, ya con 15 años de experiencia laboral en la industria de alimentos, en las áreas de atención al cliente. En ventas también estuvo como gerente de ventas en el grupo Sencon y ha también dado asesorías y capacitaciones también en temas de gestión de calidad. Ha impartido algunas pláticas sobre el etiquetado nutrimental nacional, así como en el congreso organizado por la Asociación de Envase y Embalaje, que es la AME. También ya esta plática que en su momento ya dio fue de análisis para envases y embalajes. Y muy bien, hablando ya un poquito de ella, vamos, y antes de cederle el micrófono, que ya la veo aquí conectada, a Diana, el día de hoy, como les decía, el tema es migración de empaques. Es un tema muy relevante porque finalmente involucra toda la parte de la seguridad alimentaria y por tanto es muy importante tener todos estos tips y consejos que el día de hoy nos va a aportar Diana para poder tener justamente toda la seguridad que garanticen a través de los envases que usamos en nuestros alimentos y los materiales también por los cuales entran en contacto. Sin más preámbulo, Diana, te doy la más cordial bienvenida. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy compartiendo este espacio contigo. No sin antes también recordarles a todos ustedes que cualquier duda o comentario, por favor, lo vayan poniendo en la sección de chat que ustedes ven dentro de la plataforma y vamos a ir abordando al final de la presentación de Diana todas estas preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Diana, bienvenida nuevamente. En este momento te voy a ceder el control para que puedas ya también mostrar tu presentación, el material que tienes el día de hoy. Buen día, Lupita, muchas gracias. Perfecto, ya está aquí. Muy bien. Dame un segundo, Lupita. Sí. Listo, ya está la presentación. ¿Sí la ven? Perfecto, sí, bastante bien, ya la vemos. Gracias. Buenos días, participantes. Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con la presentación. Es una plática sobre migración de empaques. Esperemos que sea de su agrado y de su interés. Denme un segundo para... Lupita, una duda. Para minimizar el panel de control, Para minimizar el panel de control, nada más en la parte superior derecha, encuentras justamente dentro de tu panel, puedes ahí minimizarlo, pero es no es visible para la audiencia, ¿eh? sí, es que a mí sí me aparece. Dame un segundo. Ah, ok. Es en la parte superior derecha.
de donde tienes justamente el panel, viene para minimizar. Ok, me sigue apareciendo, pero ya más pequeño. Nada más estoy moviéndolo de sitio. Perfecto. Listo, perdón. Bueno, vamos a empezar con esta frase. A mí me encanta y quiero compartirla con ustedes. Es que dice que una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto lo dijo nuestro querido Albert Einstein y hoy quise compartirlo con ustedes para poder empezar de lleno. Ahora bien, la presentación, pues bueno, tiene diferentes puntos que vamos a ir tratando. Es una presentación, un objetivo, tiene una reseña, una historia e importancia de los polímeros, la estructura de los polímeros, la clasificación de los polímeros, la identificación de los plásticos. Vamos a ver un poco de la normativa mexicana, la normativa extranjera, los análisis bajo la regulación europea y de FDA y cuál es el futuro de los empaques. La presentación de aquí, bueno, de Intertech, es como lo mencionaba ya Lupita. Intertech es reconocido a nivel mundial como una casa certificadora. Está acreditado por varios organismos que son reconocidos internacionalmente para proveer servicios de gestión del sistema de calidad. Esto, bueno, se ha establecido con un programa centralizado de acreditación global que permite pues a las oficinas de Intertech en todo el mundo ofrecer los servicios de certificación en una amplia variedad de programas. Los acreditadores globales se incluyen como el Food Safety System, UCAS y SUEDA. El objetivo de esta plática es dar a conocer las diferentes pruebas de laboratorio en la parte de envases y embalajes que Intertech ofrece, tanto para la regulación europea como para la de FDA. Ahora bien, los laboratorios de Intertech analizan los envases de plástico para los alimentos y los materiales que entran en contacto con estos. La idea es detectar el traspaso de los monómeros, de aditivos y otras sustancias residuales. ¿Por qué? Porque es importante la seguridad de los envases para los alimentos y otros materiales que puedan entrar en contacto con estos. Esto es de importancia fundamental. Intertech pues tiene diferentes laboratorios que se dedican a estas pruebas. Vamos a ver un poco de la historia e importancia de los polímeros para poder llegar a la parte de la migración, porque es importante la migración. Y aquí podemos ver que un polímero es una repetición de muchas unidades pequeñas, generalmente son hidrocarburos. Algunos polímeros son sustancias naturales de origen vegetal y animal. Y bueno, debido a la difícil recolección, la recuperación y la purificación, pues la búsqueda de los polímeros sintéticos era un paso natural a seguir. Así es como se empieza con esta parte del descubrimiento de los plásticos. Y en el siglo XIX ocurrió el primer desarrollo. Como ven, de hecho, en esta imagen, antes de pasar a la parte de historia, tenemos un envase
que se llaman ahora envases multicapa, porque tienen capas de polietileno, de polipropileno y una capa de papel. Puede ser papel y cartón. Entonces, ¿cómo se da esta parte? En 1839, el primer, digamos, descubrimiento fue por Charles Goodyear. El primero y el más famoso, pues, fue el caucho vulcanizado. Es el que se utiliza para poder, que se utilizó para poder elaborar las llantas. Después, en 1860, por un accidente que tuvo Wesley Hyatt, estaba en su laboratorio, tuvo una pequeña cortadura, derramó 2 líquidos. Entonces, él desarrolló, bueno, ahí se dio cuenta que estos líquidos tenían una consistencia viscosa algo pegajosa. Entonces, pudo desarrollar un método de procesamiento a presión de la piriloxina y un nitrato de celulosa tratado, y lo que descubrió fue el celuloide. El celuloide es el que se utiliza, bueno, que en su momento fue muy utilizado para las películas que se podían proyectar. Después, bueno, fue sustituido por el acetato. Posteriormente, en 1909, el químico de origen belga Leo Hendrix Beckelen, él sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Lo que descubrió con esto fue la famosa baquelita. En 1929, Wallace Carothers fue el inventor del nylon. Esto para la industria textil fue algo muy importante por este desarrollo. Posteriormente, en 1930, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción de calor y la presión, formando un termoplástico. Y finalmente, pues en 1950 aparece el polipropileno. De ahí, pues bueno, la industria de los plásticos sigue en crecimiento. Vamos a ver un poquito de la estructura de los polímeros. Es realmente, aquí corta la información, no soy ingeniero químico, soy de alimentos, pero vamos a ver un poco de esta parte, de la estructura. Y aquí, bueno, tenemos una molécula de etileno, donde hay una reacción de polimerización, y esta molécula de 2 carbonos con 4 átomos de hidrógeno, pues al tener esta reacción de polimerización, lo que vamos a obtener son pues ya 8 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. En el caso del polipropileno, vemos una estructura también con 3 átomos de carbono y sus 6 átomos de hidrógeno. Aquí nada más lo que pasa con una reacción de polimerización o una catálisis es que esta estructura del polipropileno, que estaba ramificada, tiene un desdoble de los enlaces y se forma la molécula del polipropileno. Entonces, para la fabricación de los polímeros sintéticos, que es en escala industrial, pues se emplean principalmente 2 reacciones. Una se llama polimerización por adición, por ejemplo, para el caso del polietileno, el cloruro de vinilo, el acrílico y el poliestireno. Y en el caso de la policondensación, se emplea para resinas de fenol con formaldehído o urea con formaldehído. Aquí básicamente pues la polimerización por adición es que una molécula entera de algún monómero va a pasar a formar parte del polímero. Y en el caso de la polimerización por condensación, parte de esa molécula es la que
la que se pierde, de ese monómero se va a perder cuando pasa a formar parte del polímero. Es un poquito aquí complejo, pero son las dos reacciones que se utilizan para la cuestión de los plásticos. Ahora bien, en la clasificación de los polímeros vamos a tener 3 diferentes clasificaciones. La primera es un polímero termoestable. Esto quiere decir que es un material compacto, es un material duro, que son insolubles para la mayoría de los solventes y encuentran aplicación en entornos pues, de mucho calor porque no se ablandan. Entonces, estos materiales son básicamente resinas fenólicas, de poliéster, ureicas, poliuretano y resinas de melamina. Son los que se utilizan para estos envases. Y pues son envases que pueden contener sustancias que pueden ser peligrosas, pero también que difícilmente van a tener algún problema por contacto con calor. Y aquí viene una imagen del tipo de envases que se generan. El otro tipo de clasificación es para un polímero que se llama termoplástico. Estos se van a poder clasificar con referencia en su arreglo molecular, lo cual pues va a influir en el proceso de la fusión, de la solidificación y puede determinar propiedades físicas y mecánicas. Aquí tenemos pues los más conocidos, que son el polietileno teraftalato, el polietileno de alta densidad, el de baja densidad, el cloruro de polivinilo, polipropileno, poliestireno y algunas otras resinas. Y como vemos, pues aquí hay una imagen de dónde pueden ser empleados estos materiales. Aquí hay otra imagen de tipos de envases. Y generalmente los envases de polietileno son utilizados en cuestiones de envases para algunos compuestos químicos por su resistencia. En el caso del PVC, pues también por lo duro que es, que no es fácil de que se pueda romper o estrellar, se utilizan mucho en garrafones para el agua, y los envases de polipropileno, que son los más utilizados para almacenar alimentos que se pueden refrigerar o que incluso se pueden meter estos recipientes al horno de microondas porque tienen también cierta flexibilidad, sin embargo no les pasa nada. La tercera clasificación es para los polímeros elastómeros. Estos compuestos químicos pues cuyas moléculas consisten en varios miles de moléculas que se llaman monómeros, están unidos formando grandes cadenas, las cuales son altamente flexibles, son desordenadas y entrelazadas. Los materiales para esto son, por ejemplo, el poliestireno, el butadieno, estireno, el poliisobutileno y el polibutadieno. Aquí se utilizan mucho, por ejemplo, en las suelas de zapatos o suelas de calzado que se va a utilizar para algún deporte por la flexibilidad que tienen. Y también en algunos juguetes o incluso en algunos empaques que se pueden utilizar en casa. Finalmente, bueno, ¿cómo podemos identificar los plásticos? Las pruebas, pues aquí de laboratorio, nos pueden servir para determinar los componentes de un material desconocido. Primero, las resinas de los polímeros pueden identificarse por pruebas fundamentales. Uno es por la marca normalizada. Ustedes pueden observar en algunos envases recipientes que tienen un logo en la parte, no sé, inferior de algún envase, en alguna parte del cuerpo del envase, van a encontrar diferentes códigos o números. Y esto es lo que nos va a identificar de qué tipo de material estamos hablando. Aquí, por ejemplo, el PET se utiliza el número 1, para el polietileno de alta densidad se usa el 2,
Para el PVC se utiliza el 3 y para el de baja densidad se usa el 4. Y para el caso del número 5, pues se utiliza para materiales de polipropileno y el 6 para materiales de poliestireno. Por ejemplo, el poliestireno es se usa mucho para los envases que almacenan sopas instantáneas o para el café que llegamos a comprar, ¿no?, en algunas tiendas. Por otro lado, se van a identificar, pues sí, por el aspecto físico, en la parte de rigidez, la parte de qué tan blandos son, de qué tan flexibles, por los efectos del calor. Hay una prueba que se llama Bellstein, que se utiliza mucho para identificar si un material es de PVC, porque si se calienta una pequeña barra de cobre con un mechero Bunsen y se coloca en el envase, y se pone color verde, entonces nos va a identificar que es un envase de PVC. Y por otro lado, pues por la solubilidad y la densidad. De esta manera se pueden identificar materiales. Por otro lado, la norma mexicana y la norma extranjera. Denme un segundo, por favor, permítame. Ya, disculpen. Tenía aquí una pequeña llamada. Vamos a hablar ahora de la normativa mexicana y de la normativa extranjera. Aquí, ¿qué pasa? Pues les comento, realmente en México no tenemos una norma que hable específicamente sobre pruebas de migración de empaques. Si ustedes revisan la normativa de cualquier producto, van a encontrar en el tema de envase y embalaje que solo se habla de la cuestión de que los recipientes que estén elaborados que los recipientes que se van a utilizar para poder envasar el alimento, pues deben de ser materiales inocuos y resistentes a las distintas, digamos, etapas del proceso. Pero como tal no indica qué especificaciones deberían de tener los envases para ser considerados como seguros. Entonces, aquí lo único que bueno, les menciono es en este caso la norma 247, que es la de cereales, dice que pues estos envases no deben de reaccionar con el producto, no deben alterar las características físicas, químicas, las sensoriales y las microbiológicas, pero hasta allí. Entonces, de la parte de los envases, lo único que se podría hacer, que sí conocemos para las cuestiones de pruebas, en el caso de microbiología sería para un envase ver la calidad sanitaria, y se podrían hacer pruebas como mesofílicos aerobios, coliformes totales, hongos, levaduras. Algunos clientes han llegado a solicitar pruebas de patógenos en envases. Es realmente pues imposible que pueda crecer un patógeno allí. ¿Por qué? Porque no tienen los medios o las condiciones para el crecimiento, como lo tienen los alimentos. Pero al final pues sí se pueden hacer las pruebas, pero es lo único que nos marca la norma mexicana. Entonces, hay dos normas. Ay, perdón, me pasé un poco. Hay dos normas perdón, una norma que se creó como emergente, que es la 263, que fue creada en el 2016, que habla específicamente sobre el polietileno terftalato reciclado. Y esta norma pues dice que se debe de determinar una concentración residual de algún contaminante que corresponda con un límite superior
aceptable de exposición dietética, utilizando como base el análisis científico de la regulación. Y aquí nos manda al 21 CFR 170.39. Esta regulación viene de lo que marca la FDA para el caso de envases. Entonces, como tal, pues si no es algo creado por, digamos, por el gobierno o la Dirección General de Normas aquí en México, ¿no? Están tomando como referencia algo que marca FDA. Ahora sí, vamos a entrar en la parte del reglamento de la Comunidad Europea y aquí pues en México pues nos basamos en estas dos. ¿Por qué? Porque son regulaciones bastante robustas que nos dan mucha información en base a las pruebas de migración, tanto migración global como migración específica. Esta norma, la del Reglamento Europeo creado en el 2011, aquí pues básicamente lo que va a establecer son pues principios generales que puedan eliminar las diferencias entre las legislaciones que se manejen en otros estados. O sea, es un reglamento global que aplica para toda Europa. Aquí sí no es porque en Alemania dicen una cosa, en Italia otra, no todos van a basarse en este reglamento. Y va a aplicar a los materiales, a los objetos de las siguientes categorías que se introduzcan pues en el mercado europeo. Va a ser exclusivamente de materias plásticas. B, que sean plásticos multicapa, que estén unidos por adhesivos o por otros medios. C, los contemplados en el inciso A y B y que además tengan impresos o recubrimientos o revestimientos. Y el D, para capas plásticas o revestimientos plásticos. Que en este caso también tengan algunas juntas o algunos cierres. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho para las corcholatas que tiene, o sea, que es como tal el metal, y en la parte de abajo, en la parte inferior, tiene un pequeño plástico como tipo liner. Esto aplica mucho para estos materiales. También aplica para capas plásticas en materiales y los objetos multicapa. Y por otro lado, como punto 2, pues este reglamento no va a aplicar a los siguientes materiales u objetos que se introduzcan en el mercado de la Comunidad Europea, que van a ser resinas de intercambio iónico, el caucho y las siliconas. Y finalmente, este reglamento va a aplicar sin perjuicio de las disposiciones de la Comunidad Europea o nacionales aplicables a las tintas de imprenta, los adhesivos o los revestimientos. Y de esta norma vamos a ver que tiene diferentes puntos que son muy relevantes. Los plásticos, como están hechos de monómeros y otras sustancias que pues mediante estas reacciones químicas pueden dar lugar a una estructura macromolecular, el polímero que forma el principal componente estructural de los plásticos. Entonces, al polímero se le añaden aditivos para obtener determinados objetos pues de algún efecto tecnológico. Por eso, el riesgo potencial para la salud puede derivarse de monómeros u otras sustancias de partida que no hayan reaccionado o que lo hayan hecho de manera o forma incompleta. Por eso era muy importante conocer la estructura de los polímeros y que al final tanto resinas como aditivos como pegamentos pues sí tienen una finalidad de usarse, pero debemos de ser cuidadosos. Entonces, aquí, pues, los alimentos, como constituyen estructuras complejas, por lo que, pues, el análisis de estas sustancias que migran hacia los alimentos, pues, pueden
plantear ciertas dificultades. Y por ello, pues, se han de determinar medios de ensayo que van a simular esta transferencia de sustancias del material del plástico hacia los alimentos. Y estos medios, pues, se deben de presentar las principales propiedades físico-químicas que muestran los alimentos. Estamos hablando aquí de simulantes que se van a utilizar porque las pruebas de migración se hacen en envases vacíos, bolsas vacías, películas vacías, y lo que se emplean son simulantes que van a asemejar el pH del alimento o algunas condiciones también de los alimentos, pues ya en punto de venta, ¿no? Y aquí pues se ha fijado un límite de migración que va a partir de una hipótesis convencional de que una persona de 60 kilogramos de peso corporal ingiera diariamente 1 kilo de alimento y pues de que este pues se encuentre pues embalado en un envase cúbico de una superficie de 6 centímetros cuadrados y que libere esta sustancia, ¿no? Es su especificación que en Europa se tiene, ¿no? El requerimiento máximo es de que no haya un desprendimiento ya como tal de 10 miligramos por kilogramos de alguno de estos simulantes que se utilizan. Y pues aquí se presenta para poder, digamos, demostrar esta conformidad de los materiales y de los objetos que aún no están en contacto con alimentos, pues se van a usar estos simulantes alimentarios. La regulación europea nos presenta 6 simulantes. Es el etanol al 10%, que le llaman simulante A, ácido acético al 3%, se le llama simulante B, un etanol al 20% se le llama simulante C, etanol al 50% se le llama simulante D1, aceite vegetal se le llama simulante D2 y el compuesto óxido D2,6-difenil parafenilo se le llama simulante alimentario E. ¿De qué va a depender el uso de estos simulantes? Depende, es muy, muy importante, del tipo de alimento con el que va a estar en contacto ese envase, esa película o esa bolsa. Por ejemplo, si yo tengo una bolsita de papas, ¿qué simulante podríamos utilizar? Pues sería un aceite vegetal. ¿Por qué? Porque las papas tienen es una fritura, tiene grasa, desprende grasa. Y también utilizaríamos un óxido de 2,6-difenil parafenilo. ¿Por qué? Porque este compuesto en particular está asignado para todos los alimentos secos, que pueden ser tortillas, puede ser harina, puede ser azúcar, puede ser sal. En específico, para eso está este simulante. Si tuviéramos, por ejemplo, un envase de jugo de naranja, ¿qué simulante utilizaríamos para poder analizar? Se utilizaría el del ácido acético al 3% y el etanol al 10%. ¿Por qué? Porque el pH del jugo de naranja es ácido, es muy bajo. Y por otro lado, el jugo tiende a fermentar, por eso se utilizaría un etanol al 10%. Entonces, aquí va a depender del tipo de alimentos que se tenga para poder emplear estos simulantes. En esto se basa la regulación. De hecho, pues hace poco tuvo unas modificaciones en donde indica que ahora se hace una primera migración y una tercera migración. ¿Por qué? Porque la migración, ¿qué quiere decir migración? Vamos a detenernos un poquito en esta parte. Migración global es todo el traspaso o traslado de algún compuesto químico que pueda pasar del envase hacia el alimento. Una migración específica va a ser cuando yo estoy buscando ya algún compuesto en específico que pueda ser liberado de este material y que pueda pasar al alimento. Por ejemplo, hay migración específica para determinar bisfenol A, acetaldehído, metales pesados, no sé, algún benceno, algún tolueno. Esa es la diferencia entre una migración global y una migración
específica. Entonces, en el caso de la regulación europea, cuando nos habla de la migración global, vamos a hacer pruebas utilizando específicamente estos simulantes. Va a depender nuevamente del tipo de alimento con el que estén en contacto los envases o vayan a estar en contacto. También va a depender de la parte de la temperatura, que ya en contacto en punto de venta, y ahora sí, la parte de la migración que les comentaba. ¿Por qué se hace una primera migración o por qué se hace una tercera migración? Se va a hacer si el envase que nosotros estamos generando va a tener un uso repetido. Es decir, es un envase que yo podría reutilizar, entonces habría que hacer una tercera migración porque eso nos va a asegurar que ese envase en particular no va a tener desprendimiento de algún compuesto químico. ¿Y cuándo se va a hacer una primera migración? Solo si el envase se utiliza una sola vez y se desecha. Hasta ahí. ¿Sí? Y vamos a utilizar pues estos simulantes. ¿Cómo se hace la prueba de migración global? Este es un diagrama de flujo de cómo se realiza. Lo proporcionó pues nuestros colegas en Alemania y es un ajuste, pues aquí ellos preparan la muestra, la colocan con el simulante, va a entrar el contacto, el simulante con la muestra, va a estar en un tiempo de estudio de 10 días hasta a una temperatura de 40 centígrados. Aquí esto se puede hacer como lo hacen también por triplicado, por eso muchas veces las pruebas de migración son tardadas. La muestra al final se va a colocar en un horno para poder eliminar este simulador. Al final van a obtener ellos un resultado que se expresa en miligramos por diámetro cuadrado. Este es el fin del proceso. Ellos lo hacen en un equipo que hace esta medición. Ahora, los análisis para la regulación europea y para la FDA. En este caso, para la regulación europea, estos son el tipo de análisis que se podrían hacer. Van desde alquilfenoles, aminoazobenceno, cloroparafinas, pueden determinarse cloro, el cloro hexavalente, formaldehído, los metales pesados, el níquel, algunos pesticidas, también se pueden determinar rapidez de color, análisis de tratamiento de cuidado, de composición de fibras, también se pueden hacer aftalatos, fenoles, componentes orgánicos, halógenos. Aquí está en particular, ¿no?, la parte de migración global, donde indica los simulantes, y la parte de migración específica, donde puede ser ya muy en particular bisfenol A o metales pesados o los aftalatos nuevamente. Son algunas de las pruebas que se pueden hacer bajo esta regulación. Hay pruebas también que se le llaman para determinar sustancias peligrosas. También se tiene todo un listado, son más de 200 sustancias que se determinan por cromatografía y se revisa de esta manera en el envase. Para la regulación de FDA, aquí la diferencia que hay entre la de Europa y la de FDA es que Europa, nuevamente nos vamos, ¿qué es importante para poder analizar un envase con la regulación europea? Es el tipo de alimento con el que va a estar en contacto el material o el envase. Para el caso de los análisis para la regulación de FDA, esta se basa básicamente en el tipo de material del envase. Sí le importa también el alimento, pero es más basada en el tipo de material. Aquí esto es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque ya creó la FDA ciertas, digamos, regulaciones, bueno, más bien le llaman también como incisos porque van 21 CFR, todos van al 21 CFR y cambia la numerología. Y ya te dice, para un poliestireno, ¿qué debes de utilizar, ¿no? La 177.1640. Para un polietileno tienes que utilizar el mismo 21 CFR, pero es el 177.1520. Para papel y cartón, para PVC, para PET, para un polipropileno homopolímero, todo esto ya la FDA lo tiene bien establecido y está basado en el tipo de material. Es muy similar
al final la prueba a lo que se hace en la de Europa, porque también las muestras se van a someter a una exposición, pero no es con simulantes, es con solventes. Por ejemplo, aquí los más conocidos es con hexano, con gileno y heptano, ¿no? Son de los que más se utilizan para someter la prueba igual a temperatura de 40 grados, 10 días, muy semejante, nada más que está más basado en el tipo de material. Ahora bien, la parte de ¿cuál es el futuro de los empaques? Ya hace un par de años, pues ya se estaba revisando que pues ya en México pues había tres estados ya con leyes que prohíben el uso de las bolsas de plástico, del unicel, de los popotes en establecimientos comerciales, y en otros pues ya se estaba revisando estas legislaciones porque por una cuestión de la contaminación que pues bueno los plásticos generan, que también es un poco pues la cultura que se tiene. Y esta era, digamos, la principal nota, ¿no? Que era, pues, un riesgo a la salud y al ambiente. Y se mencionaba en esta nota, de hecho fue de 2020-2019, que en la actualidad, en todo el mundo, incluyendo México, existe esta problemática importante de la contaminación del agua, del aire y del suelo, que ocasiona, pues, en gran medida, es ocasionada por los grandes volúmenes de residuos que se generan diariamente y que recibe, pues, un escaso o nulo tratamiento adecuado, y por esta, pues, situación que se agrava de la basura, pues, es la cuestión de crear leyes para ver qué se va a hacer, y se han estado buscando o desarrollado en estos tiempos, pues algunos plásticos biodegradables. De hecho, pues por ejemplo, ¿no? Ya en Coahuila ya se habían prohibido pues bolsas de plástico y popotes, ya se había generado esta ley estatal de equilibrio ecológico y de protección del ambiente. Bueno, sin embargo, pues podemos ver que a pesar de que aquí también en la Ciudad de México ya se había publicado esto, fue a partir del 1 de enero del 2020, que ya no iba a haber más distribución y entrega pues de bolsas plásticas. Ya ven que lo prohibieron, por ejemplo, en centros comerciales, que llevaran, se hacía esa invitación a llevar su bolsa para no generar tanta bolsa plástica. Aún así, yo veo que sigue siendo todavía una cuestión que como tal no se ha erradicado. Entonces, para esto, el año pasado, en diciembre del 2020, hubo una reunión entre varias pues, empresas. Me parece que fueron 74 empresas que participaron y generaron pues un informe, o sea, entre empresas de la industria del plástico, así como algunas empresas de la industria como tal de alimentos, generaron pues este acuerdo pues nacional para la nueva economía del plástico en México, que este informe pues permite establecer pues como tal una línea base sobre la cual pues la industria iba a ir como avanzando para ver qué podían lograr en el cumplimiento pues de estas como metas. Y lo que se buscaba era una cuestión le llaman ellos de economía circular, no una economía lineal que decían que se tenía en la industria del plástico, que era generar plástico, distribuirlo y desecharlo, que le llamaban así como economía lineal, ¿no? Ahora lo que se busca con la parte de economía circular es que estos envases que se generan se puedan reutilizar, se puedan reprocesar, tal vez en cuestiones de alguna nueva generación de envases, para que esto pues no genere tanta contaminación.
Entonces, pues la industria como tal tiene un fuerte compromiso para que pues se logre este modelo de economía circular. Pues la idea es que se reduzca el consumo pues de la materia prima virgen y que también eliminen pues los residuos pues desde el diseño de los productos. Entonces, pues sí, la industria está jugando un papel fundamental en esta transición a la circularidad y pues esto pues no puede ser posible si no hay como pues también una responsabilidad compartida. Pero pues bueno, ya se está trabajando en esta parte. Ese fue esa primera reunión, ¿no? De la que bueno, yo me enteré. ¿Y qué es lo que se está buscando en el mercado? Pues se está buscando que haya una transparencia, que haya en el uso de los envases, que haya herramientas básicas pues, del marketing para también el consumo de los materiales, pues que se generen también empaques inteligentes, que se aplican a lo mejor nanosensores, algunos hologramas de seguridad o agentes antibacterianos, que esto también se está dando mucho, por ejemplo, con sustancias que les aplican a los envases como tipo spray para que de alguna manera también alarguen la vida del alimento. Por eso, a veces yo creo que también es muy caro un producto más por la cuestión de, no del alimento como tal, sino del tipo de envase que se está usando por estos beneficios tecnológicos que les dan y pues la parte de la sustentabilidad de los envases. De hecho, hace poco, hace como una semana, pues hay empresas que, bueno, ya están innovando en esta cuestión de generar, lo hizo Nestlé, generar un traductor de basura, que es donde tú puedes encontrar, si tú tecleas qué tipo de envase es el que tienes, un polietileno, o sea, ya sea un envase plástico, un envase de papel, un envase de cartón. Este traductor te va a decir cómo reutilizar, cómo reciclar y además te va a decir dónde depositar los diversos materiales para que, bueno, la gente tenga un poquito más también de conciencia de la importancia de separar los materiales. Y ahora bien, en el tema de la biodegradabilidad de empaques, pues aquí en México yo creo que todavía estamos pues cortos en esta materia. Y pues, ¿por qué? Porque es un campo todavía poco explorado. Yo espero que con estas reuniones que se han tenido, pues ya las empresas también creo que ya están buscando generar estos materiales y, y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Ahora les comparto. Intertech México pues trabaja con diferentes laboratorios de Intertech en diferentes países y en el caso de migración nosotros podemos trabajar con los laboratorios de Intertech Alemania, Intertech Hong Kong, Intertech Estados Unidos, Intertech Holanda y con Intertech de la India. Allí en particular se hacen las pruebas de biodegradabilidad en empaques. ¿Qué es esto de la biodegradabilidad? Pues de un producto se puede como tal estudiar la biodegradación anaeróbica y la aeróbica. Y aquí pues va a depender de cuál sea el método de eliminación final esperado de este producto. Entonces, si la disposición que es en rellenos sanitarios va a aplicar para la biodegradación anaeróbica, se tienen dos métodos, ACTM D5511, y si se encuentran bajo condiciones controladas de compostaje aeróbico, vamos a aplicar la biodegradación aeróbica y tenemos el método ACTM D5338, que va a aplicar directamente en el suelo. ¿Sí? Y si el producto se composta aeróbicamente en instalaciones como municipales o industriales, pues es necesario que se sigan las normas de ACTM de 6400 y bueno, las que siguen, ¿no? Estas son las pruebas que se tienen en Intertech La India. Básicamente, pues consta de determinación de metales pesados en las muestras,
Se va a ir viendo conforme pasa el tiempo la degradación de la bolsa. Se va a preparar el compostaje, dependiendo de cuál sea el método que requiera aplicar el cliente. Y se va a también determinar la cantidad de CO2, además que se tiene un equipo especial para poder determinar al final el porcentaje de degradación de la bolsa. Los periodos de estudios son largos. El más corto va de 45 días. Hay estudios de 60 y hasta 90 días, o hay incluso estudios hasta de un año, que es para, por ejemplo, el caso de composta aeróbicamente en instalaciones municipales. Son los más tardados, llegan a ser casi hasta de un año. Pero la idea es ver cómo se va comportando esta muestra, la degradación de la muestra conforme pasa el tiempo. Me parece que es hasta ahí. Sí, hasta ahí. Esto sería todo en cuanto a la plática. Espero que haya sido una plática interesante para ustedes, que podamos apoyarlos con los servicios que podemos ofrecer en Intertech. Es realmente una variedad grande que se tiene de pruebas, y la ventaja de Intertech es contar con diversos laboratorios en el extranjero que nos pueden dar ese soporte técnico. Espero les haya gustado, y en el chat, pues si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos revisar. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Si quieres, ya, listo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Diana. Justo ahí estás compartiendo los datos por si también más adelante quieren los asistentes acudir directamente ya contigo para una asesoría o consultoría más específica. Y vamos a ver algunas preguntas que nos han aquí aportado. Israel Morales nos pregunta si las bolsas de polietileno, si almacenan alimentos en polvo, ¿es recomendable hacer un análisis de migración química y con qué tipo de simulante? Sí, sí sería recomendable. Si es para el mercado europeo, o sea, si la bolsa va a estar destinada para el europeo, se utilizaría el simulante el 2.6, que es específicamente para productos secos en polvo. O si es para el FDA, ahí sería el 21 CFR 177.1520, me parece que es ese. Así es. Sí, pero sí sería recomendable, aunque sean polvos, sí es recomendable. Sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra duda? Disculpa, perdón, no me había fijado, una disculpa, estaba con mi micrófono en mute. Israel Morales, nada más completar, nos decía que sí aplica sí es para mercado nacional, lo que él produce. Ok, si es mercado nacional, la que le sugiero es la de FDA. Así es. Sí, sí, aquí en México hay muchos clientes que tenemos que, aunque no exportan los materiales, sí sus clientes, por ejemplo, en el caso de la industria de alimentos, sí les piden que tengan algún cumplimiento con alguna regulación. Entonces, en la que más se basan es en la de FDA. ¿Por qué? Por estar más cerca de este país, de Estados Unidos. Así es. Muy bien, y Yunuan también creo que va un poquito en este sentido, en el tema de regulaciones. En México, ¿qué análisis es el que aplica? Hablabas justamente de la FDA, la parte de las regulaciones europeas, etcétera. Entonces ella nos dice cuál es el análisis que aplicaría aquí en México. En México, como tal, no hay una normativa que te indique qué pruebas debes de aplicar en base a migración.
Entonces, en lo que se están basando todas pues las industrias, bueno, del plástico es en FDA, en el caso de que nada más sea una venta nacional. Así es. Y nos basamos en esa NFDA porque como tal, pues la norma mexicana, la emergente, la que salió en el 2016, pues se basó en FDA. Así es. Muy bien, y nos dice justamente Yunuen que cuál es el costo-beneficio. El beneficio es que puedas ofrecer una bolsa segura para el cliente que va a envasar algún alimento. Que sepa la persona que está comprando estos productos que pues son seguros, que no le van a generar algún problema de cuestión de migración de algún componente del envase o de la bolsa hacia el producto. Es esa, la seguridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, es de Nora Sánchez. Dice, para las sustancias perfluoroalquiladas en vasos de papel, ¿qué análisis debemos de realizar? Es una cromatografía y no recuerdo ahorita bien el nombre de la prueba, pero es una cromatografía de gases. Compuestos me parece halogenados. Sí, pero si no, de todas formas, si me manda el correo, ya le mando yo la propuesta, le mandaría yo una cotización. Perfecto. Ahí tienes también, Nora, los Sí, porque datos es, ajá, ok. proporcionando. Adelante, perdón, te interrumpí, Diana. Sí, sí, porque esa sería como una migración específica de un compuesto. Entonces, nada más checaría con el área de la parte de la prueba, pero sí debe ser cromatografía de gases. Ok. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. También nos hace, ¿cómo puedes informar al consumidor que se aplicaron estos análisis? Ah, bueno, nosotros como tal, Intertech, emitimos un informe de resultados donde se indican las pruebas, bueno, primero siempre va a ir una identificación de la muestra recibida, la prueba que se realizó, la metodología y la referencia pues también de nuestro laboratorio en donde se haya realizado, porque les comentaba, esto se hace en el extranjero, pero ese informe pues sí tiene holograma también de seguridad y es válido para que ustedes lo puedan presentar, no sé, en alguna auditoría, alguna instancia de que se hizo esa prueba para el producto. O incluso en las fichas técnicas que los clientes pueden elaborar, ahí también lo pueden mencionar, que cumple con las especificaciones de acuerdo a tal regulación y como soporte pues ya tienen el reporte que nosotros les vamos a emitir. Ok, Y así lo pueden avisar al consumidor, así es. perfecto, pero haciendo referencia a este informe, pues ustedes se lo dan como Intertech a la Sí, empresa. como internet. Aquí me dicen, nosotros como empresa, esto se puede dar a conocer al consumidor, no sé, dentro del mismo etiquetado, empaque. No, en la parte ya de etiquetado, pues no se coloca ninguna leyenda, pero sí en las fichas técnicas que ellos manejen de su producto, ahí lo pueden mencionar, que ese empaque cumple con las especificaciones para para FDA o para Europa. Sí, así es. Muy Sí, lo bien, importante es tener el reporte, la emisión de muy bien, muchas gracias. Karina García nos dice si está regulado la frecuencia con la que se debe realizar un análisis de migración global. No, como tal no hay un dato que indique esta parte, pero por ejemplo, en empresas que son auditadas, pues ya el auditor es quien les pide o les solicita esta información. Entonces puede ser, no sé, cada año la presentación de esos reportes, porque al final las empresas del plástico pues también todo el tiempo están haciendo cambios, a lo mejor en su proceso, en su formulación, entonces por eso es que también
ellos tienen esa responsabilidad o sienten esa responsabilidad de analizar los productos y ver que, pues que se sigan manteniendo con esas especificaciones. Pero sí, yo tengo clientes que manejan por lo menos 2 veces al año el análisis, ¿no? De bolsas plásticas o de envases. Muy bien, muchas gracias. Yes. Pasemos a la siguiente. Nora Sánchez nos dice, una disculpa por el ruido de fondo. Les ruego una disculpa. Nora Sánchez nos dice, actualmente realizamos metales pesados, ya que son vasos impresos de papel. Adicional a estos análisis, ¿qué otros tendríamos que hacer? Ok. Sí, sí son... Bueno, aquí va a depender del tipo de material del envase. Con qué va a estar en contacto el vasito, pero digo, metales es como lo básico, está muy bien. Puede hacer tal vez alguna prueba microbiológica, cuenta de mesofílicos coliformes totales, para ver que sea inocuo. Y le digo, dependiendo de con qué va a estar en contacto el vaso, pues podría hacerse ya sea una prueba de FDA o una de Europa. Va a depender Y de eso. sí, nos comenta Nora que serían bebidas calientes y frías. Ok. Ok, pues si es, ¿de qué material es, perdón? Dice que son vasos impresos de papel. Es papel, como tal papel. Ok, Así es. sí, hay una específica para el papel del CFR, esa podría aplicar. Sí, sí, porque de hecho se utilizan ahí dos solventes, esa es la que estaría aplicando del CFR. Sí, porque la de Europa, les comento, para el caso del papel, Europa no es obligatorio que se analice el papel, entonces manda como opción diferentes pruebas para el caso del papel. Van desde pruebas microbiológicas, pruebas de color, pruebas como de resistencia, pero no son obligatorias, son opcionales. Entonces, en el caso de FDA, ahí sí es obligatoria para el papel y sí, ya nos indica qué puntos analizar. Muy bien, muchas gracias. Adrián Colotla nos pregunta, para los vasos de cartón con película de polietileno, ¿el análisis de migración correspondería a la 21 CFR 177.1520 o la 21 CFR 176.170? Es que aquí, si la película de polietileno es lo que va a estar en contacto con el alimento, sería la específica para polietileno. Pero si es el papel y por fuera está el polietileno, pues entonces sería la del papel. Depende de cuál sea la película que esté en contacto con el alimento. Sí, Ok, perfecto. Adrián, esperemos también te haya sido clara la respuesta con base a las especificaciones que nos comparte Diana. sí, sí, de hecho me han tocado envases de cartón que traen una película de polietileno y entonces digo, bueno, pero ¿qué es lo que está en contacto, no? Porque el cartón como tal es lo que está en mayor proporción de ese envase, pero por dentro tiene esa pequeña película de polietileno. Al final, como el polietileno es lo que está en contacto con el alimento, eso es lo que se tiene que probar. Pero a veces por esa pequeña cantidad de polietileno es más factible para nosotros que venga separada la película, porque a la hora de meter en la solución, pues el cartón también se empieza a desprender y pues puede haber alguna interferencia. Entonces lo ideal es analizar solo la parte que va a estar del material que va a estar en contacto con el alimento. Así es. Muy bien. Perfecto. Hay otra pregunta más también de Yunuen en donde nos dice, ¿qué tipo de certificación audita los empaques? Bueno, en Hong Kong hay una certificación que se llama OCAS, es HOKLAS, y pues bueno, es la que se maneja para estas pruebas
que vienen incluidas las de FDA. En Europa, pues nada más, bueno, ahí como tal no sé cuál sea la certificación, pero sí hay una, perdón, sí hay una como una normativa que sí les otorga a los laboratorios de Europa, sobre todo que hacen estas pruebas, que estén acreditados. Debe ser, pues ISO 17025. Muy bien, muchas Pero gracias. si necesitan alguna acreditación o algo de los laboratorios, yo se las puedo compartir por correo sin problema. Ok, Minerva Montes nos decía, me imagino que se refiere a la certificación que es la BRCGS. Ok. No, esa no, bueno, nosotros como tal no la estamos ahorita manejando, pero ya se está empezando a ver con algunos auditores. Pero BRC se basa más en lo que marca la regulación europea, en la parte del reglamento europeo para las pruebas. ¿Por qué? Porque es más robusto ese reglamento que el de FDA, por eso. Sí, justo también nos hace esa aclaración Minerva que se refiere que aplica en Europa. Ajá. Muy bien. Pues bueno, también, bueno, nos dice también Minerva, pero hay una sección especial para empaques Ok. sobre esta certificación, entiendo. Ujú. Ok. Bueno, también Adrián Colotla agradece también la respuesta que le compartiste. Y adicional, pues no sé si alguien más de nuestros asistentes el día de hoy quisiera aprovechar estos últimos minutos para una última pregunta. Creo que he dado lectura a todas las inquietudes y dudas que nos compartieron a través del chat. Si hubiera algún otro comentario, aprovechar que tenemos aquí a Diana por parte de Inter para resolver alguna duda ahorita en este espacio. De cualquier manera, y reitero, está la información ahorita proyectándose en pantalla. Y pues Diana, antes de dar por concluida esta sesión, ¿quisieras dar algún último comentario de cierre a tu ponencia? Sí, Lupita, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a los participantes. Espero que les haya gustado, que sea de su interés la plática y pues que todos se mantengan saludables. Eso es todo. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a nombre de G1 México la participación de Intertech por esta plática. Agradecerles también a todos los que el día de hoy nos acompañaron, el que sigan pendientes de nuestros webinars que ya hemos estado nuevamente aperturando a partir de la semana anterior. La siguiente semana, el próximo miércoles, estará la empresa de ATEP Servicios para el tema de carta aporte, que es otro tema también que es también relevante por la importancia que tiene y más por la entrada en vigor en el mes de septiembre. Entonces, la siguiente semana en este mismo horario de las 10 estaremos llevando el tema de carta aporte. Y pues antes de dar por terminada esta sesión, nada más los invito a que si ustedes tienen ahorita a la mano su móvil, su celular, puedan escanear este QR y puedan accesar a nuestra app InfoCode, en donde pueden ustedes consultar diversos productos, conocer información acerca de ellos, estar más informados. Creo que es también un derecho que tenemos como consumidores. Entonces, aquí les dejo este QR. Agradecer nuevamente la presencia y la aportación que el día de hoy Diana nos ha traído a nombre en representación de Intertech. Y a todos ustedes les deseo que tengan un excelente día. Muy buen día. Gracias, Lupita. Hasta luego. Muchas gracias, Diana. Hasta luego. Gracias.